Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde se estén conectando. Mi nombre es Kenneth Ureña, soy uno de los líderes del capítulo Paz Virtual en español. Y para nosotros es un gusto, ¿verdad? O para mí es un gusto, de verdad, tenerlos acá, que saquen el tiempo para, para escucharnos hablar un poco acerca de SQL Server. Seguimos en pie con las iniciativas de las charlas semanales y nuevamente les comento, para los que no saben, ya tenemos todas las charlas preparadas hasta el 3, 4 de diciembre, todas las semanas, todos los miércoles a la misma hora. A partir de hoy cambiamos la modalidad acerca de cómo registrarse a las charlas. Ya los que los que están registrados a la charla de hoy, ya quedarán registrados a los siguientes eventos. Así no tienen que estarse registrando todas las semanas de cada una de las charlas. Les queda el reminder y ustedes decidirán si gustan conectarse o no. Igual, tratamos de mantener la cantidad de spam que les enviamos al mínimo, por lo cual vamos a seguir solamente enviando dos correos, uno los lunes con el boletín informativo acerca de los eventos de la comunidad, ya sea comunidad local como comunidad virtual, igual de los eventos Paz y charlas que estén dando ciertas localidades. Y el miércoles, unas horas antes de la charla, vamos a enviarles otro correo recordándoles quién es el speaker del día. Así no los invadimos con un montón de, de correos. Rivera, que era el expositor que íbamos a tener hoy, se le presentó una situación bastante complicada, la cual no nos va a poder acompañar hoy. Estamos tratando de coordinar la charla de él para el 1 de octubre, pero próximamente los mantendremos informados. El día de hoy, igual nuevamente Rivera me indica que se disculpe por no poder asistir hoy, que de verdad se le presentó algo lo cual no se puede manejar. Hoy yo soy expositor acerca de SQL Server, principal en las áreas de Performance Tuning y Disaster Recovery. Y la verdad, después de ver el interés que hubo sobre la charla de Performance Tuning que se dio anteriormente, me pareció que podía ser una buena idea dar un repaso y ampliar un poco más acerca de la charla que nos dio Eric Puck acerca de Performance Tuning. Así que la charla que les propongo hoy es acerca de índices y las mejoras de desempeño. Solo para recordar los próximos eventos, la próxima semana vamos a tener a José Aya López Portillo, es MVP de SQL Server de El Salvador, que nos va a hablar acerca de DAX. Después de ellas, sigue Carlos Rojas con configuraciones de réplica de lectura en SQL Server con Always On. Excelente esa charla para los que quieren aprender acerca de réplicas de lectura y que tienen SQL Server Enterprise para poder utilizarlo. Y la del 1 de octubre, la que veremos, a ver si vamos a hablar acerca de los índices columnares con José Luis Rivera o les hablaré acerca de recuperación de desastres a partir de respaldos. Ok, solamente importante, las preguntas, por favor, hoy voy a estar moderando y voy a estar también dando la charla. Entonces las preguntas, por favor, si me las pueden pasar mediante la parte questions para ir poco a poco organizándolas y contestarles a la mayor brevedad. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la charla. Eso soy yo. Soy líder de capítulo virtual. La charla de hoy vamos a estar hablando acerca de índices y mejoras de desempeño. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo súper importante es ver cuál es el viaje de una transacción. Cuando se habla de mejora de desempeño, no se indica realmente desempeño en qué. Desempeño a la hora de leer o desempeño a la hora de escribir. Eso lo vamos a ver en el viaje de una transacción para ver cómo podemos ver la parte de mejora de desempeño cuando hacemos una inserción o una instrucción de lectura-escritura. Ok. Los índices, vamos a repasar qué son los índices, cómo son los índices, los tipos de índices,
vamos a hablar acerca de cluster, no cluster. eh, no vamos a entrar mucho en detalles. No vamos a entrar mucho en detalles de Column Index Store, pero también les tengo un ejemplo de Column Index Store. Y buenas prácticas de codificación. Acuérdense que la mejora de desempeño no está dada a nivel de hardware. La mejora de desempeño está en codificación. No hay hardware que pueda mejorar el desempeño de un buen query. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a la parte del viaje de una transacción. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo una transacción y cuáles son los diferentes componentes de una base de datos? Ok, esto es mi base de datos. Yo tengo un log file, el cual lo podemos analizar como un archivo o como un arreglo dimensional, o sea, un arreglo que tiene casillitas. En esas casillitas yo introduzco información. Esas casillitas tienen el nombre técnico, se llaman Virtual Log File. Es de un tamaño específico y es importante entender que el Virtual Log File, cada vez que el log file crece, crecen 16 casillitas. Esto es importante para manejar tamaños de OLTP, de tráfico OLTP. Hay un post de Kimberly Tripp y Paul Randall que habla acerca de si tengo muchos virtual log files o pocos virtual log files. La recomendación general es cuando mi log file no debería crecer. O sea, yo como DBA debería tener identificado el tamaño de mi log file y mantengo el tamaño controlado, o sea, las casillitas controladas, cuando realizo un log backup. Eh, el log file es importante que es circular. O sea, si yo estoy escribiendo donde dice actualmente, en el log file, cuando esa casillita se llena, yo paso a la siguiente casillita. Cuando esa casillita se llena, tengo dos opciones. O crezco log file, o si la parte anterior está cruzada, la parte del inicio está truncada, crezco al inicio. O sea, es circular. Es como si hubiéramos una lista dimensional circular. Entonces, el log file tiene características importantes que son, por ejemplo, de acceso secuencial. Cuando yo acceso el disco, yo escribo bloques secuenciales. Yo no escribo en forma aleatoria dentro del disco. Esto es importante para entender, que no lo vamos a ver en esta charla, una charla un poco más avanzada la hoy, que es entender cuál es la diferencia entre escribir secuencial versus random a la hora de calcular lo que llaman los ARPS, las entradas y salidas por segundo. Log file, yo puedo definirle 10 log files si quiero al SQL Server, pero él solamente va a escribir en uno a la vez. Entonces el log file es de carácter único, ¿verdad? Yo puedo tener 10 log files que no va, como que a diferencia de los data files, no va a escribir los 10 a la vez, sino escribo uno a la vez, una casillita a la vez. Y este arreglo, o sea, los 10 se pueden ver como un solo arreglo uno después de otro. Así es como lo va a manejar SQL Server. Con respecto a configuraciones de RAID, la recomendación es la más importante para un log file es utilizar RAID 1, RAID 1.0. Cuando hablamos de log file, estamos hablando de que quiero alto nivel de I/O y luego vamos a entender por qué. Las instrucciones que disparan actividad sobre el log file es instrucciones como commit, backup log, o esos son lo que nos disparan instrucciones de entrada y salida. Ok, están comentando que hay un problema con el despliegue de la presentación. Muchas gracias, David. Voy a ver si lo puedo corregir para presentar en otra pantalla. Un segundo.
Em, ok, listo. Si me pueden confirmar qué tal se ve ahora. A mí en las herramientas de GoToWebinar dice que la imagen se ve completa. Ok, muchas gracias David, de verdad le agradezco la retroalimentación con respecto al problema de la pantalla. Ok, ya hablamos del logfile. Ahora hablemos de los archivos de datos. Los archivos de datos, yo puedo tener tantos archivos como yo quiero. O sea, yo le defino los diferentes data files. Obviamente, digamos, si yo estoy escribiendo en una tabla que está asignada a un específico file group y ese file group tiene diferentes data files, él va a escribir en paralelo en los diferentes data files. Es una distribución round robin, son los diferentes. Entonces significa que mis data files son de carácter de uso paralelo. O sea, yo escribo donde sea y leo donde sea. Cosas interesantes es esa misma característica, los data files me hacen que el acceso sea de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir? Yo escribo y leo en cualquier parte del disco. Es poco probable que yo escriba y lea de forma secuencial. Puedo tener múltiples archivos activos proveyendo datos de forma paralela para mi base de datos. Eso me da una gran ventaja que es puedo distribuir mi carga entre múltiples LUNs. Y no vamos a entrar mucho en la parte de hardware, pero nada más quiero decir que esta es una mejora que yo puedo utilizar para optimizar mi storage, mis discos, mi capacidad de entrada y salida de mis data files. Recomendado, dependiendo de la carga, podemos usar 1, RAID 1, 0, 5, 0, 5. 1 y 5 son básicos. 1, 0 es dos unos, o sea, dos RAID 1 y haciendo un load balancer al principio. 5, 0 son dos 5, dos RAID 5 y haciendo un load balancer al principio. ¿Qué me genera actividad sobre mis log files, sobre mis data files, perdón? Es instrucciones como el checkpoint, el backup. El backup me hace lecturas bastante fuertes sobre los data files. Cargar o descargar caché. Vamos a ver qué es eso. Entonces yo soy una transacción, yo vengo y estoy haciendo el begin transaction y requiero leer una página. Quiero modificar un dato en un registro. Entonces, si mi registro no está en memoria, si esa página no está en memoria, SQL Server lo tiene que ir a traer a disco. Entonces va y lo trae en la parte de lo trae a disco y lo pone en memoria. Lo siguiente que hace es actualiza la página. Entonces es importante ver algo aquí, ¿verdad? SQL Server en la mayoría de los casos, casi el 99.9%, hace sus operaciones sobre memoria. Son pocas las excepciones que las páginas no tienen que pasar primero al Buffer Manager, al Memory Manager, para ser actualizada. O sea, SQL Server no hace actualizaciones a disco directo sobre página. Ve que lo que pasa cuando esta página es actualizada o ese registro es actualizado y yo realizo un commit. Cuando realizo el commit va a dar directo al log file. O sea, la escritura de esta página se da en el log file. No en la data file. Vea qué importante, ¿verdad? Una vez que está escrito en el log file, hay un proceso que llama el lazy writer que mediante un checkpoint va y escribe esa página al data file. Pero es importante aclarar esto. El control se le devuelve a la aplicación que hizo la llamada justo cuando la información es escrita al log file.
no cuando es escrita el data file. Por eso es súper importante, si yo tengo una estrategia de backup sobre alta transaccionabilidad, que yo me haga cargo en la misma estrategia tanto el log files como data files. Tratemos de evitar, a menos que tengamos opción, lo que se llama el hack attach, que es agarrar un archivo, agarrar los archivos de datos y empujárselos a otra base de datos porque me quedé porque me tuve una falla. Lo ideal es que yo pueda tener mi log file para esas estrategias. ¿Por qué? Porque si inclusive yo hago el hack attach, puedo perder datos. Acuérdense que Microsoft en SQL Server no garantiza la integridad de los datos a partir de solo data files. Es la combinación de data files y log files lo que garantiza la integridad de los datos. Esto es súper importante para tener en, en memoria. Ok, entonces eso es. Si yo quisiera optimizar, bueno, hay algo que quería comentarles en SQL Server 2014, hay un feature que se llama Delay Durability. Ese lo que hace es devolverle el control a la aplicación antes de realizar el commit. O sea, antes de escribir el log file. Una vez que hago commit, pero sin escritura del log file. Eso tiene unas ventajas y desventajas, ¿verdad? Una de las ventajas es que es una forma de darle performance tuning a la parte de escritura en OLTPs con cargas bastante avanzadas. Y la desventaja es, si se me cae el server y no he escrito en el log file, ese dato se perdió. Entonces hay que manejar las dos opciones. Indexación. Vamos a hablar rápido acerca de cómo es una tabla. Esta es una imagen tomada de SQL Server 2008 Books Online. Sigue siendo válida hasta la fecha. Entonces, mi tabla está dividida en particiones. O sea, le defina o yo no le defina una parte que es una tabla particionada, ella va a estar particionada por defecto con una única partición. Luego el segundo nivel es si estoy usando un heap o un B-tree. Acuérdense que yo solamente, o sea que es un heap, ya lo vamos a ver más adelante, y un B-tree, ese sería en este caso el cluster index. Y los datos que yo puedo obtener dependiendo de lo que estoy escogiendo, si es un heap o un B-tree, es puedo tener datos, log, que son los objetos largos, grandes, perdón, y row overflow, que son más que todo utilizados en la parte de heap indexes. Entonces, eso ya sea para una sola, para un solo, para una tabla, una sola partición o múltiples particiones. Esta es la distribución desde el punto de vista, de cómo se almacenan los datos. A estructura de tabla, ¿verdad? Un heap table. ¿Qué es un heap table? ¿Cuántos heap tables puedo tener? Yo he preguntado esto un montón de veces. ¿Cuántos heap tables puedo tener en una tabla? Es solo uno. Solamente un heap table. ¿Qué es un heap table? Es una tabla que tiene un índice heap o, dicho en otras palabras, una tabla que no tiene un cluster index. Eso es un heap table. Cómo se guarda la información, igual tomado de Books Online, tiene el IAM que me indica en qué lugar está. Un cluster table. Un cluster table es una tabla que tiene un cluster index. El cluster son los datos. ¿Ok? Esa es una parte súper importante de aclarar. El cluster index son los datos. Los datos se almacenan a nivel de no hoja. Entonces, el cluster index es un B-tree, tal y como lo mostramos acá, que tiene sus nodos raíz. Cualquier nodo que no sea un nodo hoja es considerado un nodo raíz. Un nodo hoja son los data pages. Entonces, la parte de nodo raíz es definido sobre la parte que ustedes definan el cluster index. Si yo defino el cluster index sobre ID, entonces en la parte raíz para indexación voy a utilizar el ID. Y en la raw data va a estar todos los demás campos, incluido el ID. Non-cluster, este es un ejemplo de más o menos cómo sería un cluster index.
Entonces el cluster index tiene 1.42, la parte de indexación, que es la que me ayuda a ir a encontrar el dato específico. Cluster index, si usted se pone a pensar, son estructuras, o sea, o B-trees son estructuras orientadas a búsquedas de seeking. Más en cambio, otras estructuras no están orientadas hacia ese tipo de búsqueda. Algo importante recalcar es, vean en la parte inferior de los data rows que tienen, y tanto en el root, tienen un puntero para el siguiente nodo, el hermano, y el otro hermano. O sea, es una lista doblemente enlazada, no circular, en la parte, en cada uno de los niveles, además de la parte B-tree. Está comentando que tienen problemas de audio. Si alguien pudiera confirmar qué tal me están escuchando, si me están escuchando bien. Ok, genial, muchas gracias. Gabriela, yo creo que el error de comunicación puede estar de tu lado. Tengo varios reportes de otros lados que escuchan bastante bien. Ok, seguimos. La parte cluster, vean importante, la lista doblemente enlazada, ¿verdad? Esto es una pequeña ayuda para tipos de búsqueda orientadas hacia scan. O sea, yo quiero escanear todo. Yo quiero leer una página con otra. Si yo me voy por la parte de nodo raíz, se me va a hacer más complicado. Porque va a tener que ir para cada uno de los datos, para cada una de las páginas, pasar por todos los nodos raíz. Más en cambio, si yo leo de forma secuencial, que luego vamos a hablar de lecturas secuenciales, todo esto va a ser muy diferente de la clase de performance que me puede dar el storage engine cuando son lecturas de forma secuenciales. Ahí es donde entra otro problema, que es el problema de fragmentación. Non-cluster index es exactamente igual a un cluster index. En la parte que es un B-tree. ¿Verdad? Entonces tiene igual la misma estructura, pero vean la parte donde varía, que es en la parte de los data pages. Los data pages tienen un puntero, perdón, en la parte de los ojos de los no hoja, tienen un puntero hacia los data pages directamente. O sea, hacia el heap o el cluster. Entonces, esto es un asunto súper importante, esto significa que dentro de cada uno de mis non-cluster, yo tengo la parte que es la parte llave definida para el cluster. Están en los ojos, no, en los nodos hoja. ¿Ok? No están todos los datos, pero tiene el puntero. Esto se utiliza para una instrucción que se llama keylookup o bookmark lookup. Y esto es la belleza de los que nos iba a hablar hoy Rivera, es Column Index Store. La agrupación de la información basada en rows, que es lo que estamos acostumbrados, row story index, eso, cada página contiene múltiples filas completas de datos. Más en cambio, con el nuevo paradigma o el paradigma que comenzó a salir en Column Index Store, las páginas no contienen la fila completa, lo que contienen es columnas. Entonces yo tengo column-based pages. Esto es un tipo de estructura optimizada para scanning de datos. Vamos a mostrarles ahora un ejemplo. Cosas importantes a tener en cuenta. Column Index Store era, y digo era, era de únicamente lectura en SQL Server 2012, pero ya en SQL Server 2014 ya es lectura y escritura. Column Index Store yo puedo definirlo para particionamiento, tablas particionadas basadas en Column Index Store, pensando en manejos grandes de información. ¿Ok? Y aquí vamos con los accesos a datos. ¿Qué es un SIG? Entonces, ya que entendimos más o menos cómo son las estructuras que nos soportan los índices, un SIG, cuando hablamos de un SIG, hablamos de
de ir por el no, por la parte raíz, por el no raíz, y encontrar un dato en una página específica, ya sea cluster o non-cluster. Cuando hablamos de scan, lo que estamos haciendo es leyendo todos los datos o un rango de datos. Esto más que todo va, digamos, si estamos hablando de un cluster o un no-cluster, esto va a los nodos hoja del índice. Igual con el heap. Si yo hago un scan sobre un heap, que es la mayoría de los casos, a menos que esté haciendo un bookmark, si yo hago un scan sobre un heap, él va a escanear todos los nodos hoja del heap, que en el fondo el heap solamente tiene nodos hoja. Bookmark lookup es cuando mi índice non-cluster, importante, ¿verdad? No es capaz de suplir en su totalidad la consulta. Entonces tiene que irlo a traer de ya sea el heap o el cluster. Por eso, ya hasta aquí llegó la parte, digamos que más aburrida. Gracias por sobrevivir. Ahora vamos a la parte de los ejemplos. Es muy fácil hablar acerca de cómo se ve esto, pero cómo de verdad esto nos afecta en el día a día. Y voy a cargar el SQL Server. Esto es una base de datos basada en pues un SQL Server 2014 basado en una base de datos que se llama Crate de Kimberly Tree, la cual, la verdad, por razones de demo, a mí en lo personal me gusta bastante, entonces por eso lo utilizo. Ya yo le dije a Kimberly que iba a utilizarla para demos y ella me dijo, no importa, dele. Entonces aquí estoy restaurando la base de datos para tener un ambiente limpio. Lo siguiente que le hago es lo pongo en modo compatibilidad 2012, ya que viene un backup de algo más bajo. A mí en lo personal me gusta encenderle la creación de estadísticas de forma sincrónica. Yo soy 100% full recovery model en mis bases de datos de producción o LTP críticas, y le cambio el owner a SA, ya que no me gusta dejar ningún enlace de una base de datos conmigo para que se pueda prestar por algún... Es una medida de seguridad. No está de más, no tiene un contra grande, más un pro bastante, digamos, que el cual no te va a eliminar muchos problemas. Ok, le hago este seteo. Ahora vamos con la parte de coverage. Esto es la parte de la base de scripts. Vamos a encender el plan de ejecución. Si tienen algún problema viendo o si está muy pequeño, por favor déjenmelo saber. Si no, yo tengo Zoom instalado, cualquier cosa. Entonces, si yo tengo el plan de ejecución, yo tengo esta tabla. Estamos hablando de la tabla charge. Aquí está la definición de charge, que tiene un cluster index definido sobre charge number y tiene 3 non-cluster index definidos sobre category number, provider number and statement number. Entonces yo selecciono acá y vemos el plan de ejecución. Ven que estoy retornando un solo registro. Vemos el plan de ejecución. El plan de ejecución me dice, ya que yo definí mi cluster index sobre charge number, que está haciendo un cluster index seek. Entonces el cluster index seek es suficiente para darme la respuesta. Esto es un query trivial, ¿verdad? Ahora, entremos a este otro query, que es, yo estoy buscando el provider number. Ojo, en la parte select estoy trayéndome solamente el provider number de la tabla charge y filtro sobre provider number, y yo tengo un índice sobre provider number. Entonces aquí lo que quiero mostrar es esto es mi non-cluster index seek. Yo tengo un non-cluster definido sobre provider number y estoy filtrando sobre provider number. Entonces el non-cluster es lo suficientemente capaz de responder la consulta sin necesidad de ningún otro índice. Acuérdense que un índice no es nada más que copia de datos. Así como lo define, es copia llana de datos. Ahora, vea que estoy trayendo provider number y charge number sobre charge, de la tabla charge. Pero mi índice sobre provider number va únicamente, mi non-cluster va únicamente sobre provider number. Entonces, y este es uno de los primeros errores. Como yo definí un índice
sobre provider number, lo que la gente espera aquí, en la mayoría de los casos, es un non-cluster index sí, como hicimos acá, y un key lookup, ¿verdad? Aquí está la prueba de por qué no. El non-cluster es capaz de servirme el provider number, el charge number, directo del non-cluster, sin necesidad de ir al cluster, ya que los nodos hoja del non-cluster están definidos la llave hacia el clúster y es la llave misma. O sea, el campo por el cual ustedes definieron el clúster. Y aquí yo lo estoy solicitando. Entonces, desde el punto de vista de SQL Server, ese índice es lo suficientemente capaz de responderme la pregunta. ¿Ok? Muy bien. Veamos este otro. Me estoy trayendo provider number, charge number y charge amount. Charge amount no está definido en ninguna parte del non-cluster index sobre provider number. Vea que estoy filtrando sobre provider number. Entonces, yo hago este query y vea lo que pasa. Aquí sí pasa el key lookup. ¿Lo ven? Quien me fuerza este key lookup, quien me fuerza ese key lookup es el charge amount, porque vean que la diferencia entre ese query y el anterior es únicamente el charge amount. Quien me fuerza ese key lookup, que es ir al cluster y traer el dato directo, es el charge amount. Ahora vean lo interesante de esto. Ese key lookup representa el 95% del costo de mi query. Representa el 95% del costo de mi query. Y aquí es donde me pregunto, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer yo para optimizar esto? Y es una estrategia muy sencilla para poderlo realizar. Voy a agarrar ese clúster que lo tenía definido únicamente sobre provider number e incluirle charge amount. O sea, meterle charge amount, pero no en la parte raíz del clúster, del no cluster, perdón, sino en los no hoja. Esto es lo que hace exactamente la instrucción de include. Cuando usted tiene un non-cluster y usted lo define sobre un campo y luego le pone include, además de tener en el no hoja la llave del cluster index o el RDP, el heap index, incluye ese campo, pero ojo que solamente va al no hoja. Entonces ahora volvamos a correr ese query, a ver qué es lo que nos hace. El non-cluster index es capaz de responder el query sin necesidad de ir al cluster. Esta estrategia se llama coverage. Eso es lo que se llama el famosísimo coverage. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la parte de conversión. Un error de los más comunes también. Vamos a encender el plan de ejecución. Esto va sobre otra tabla que se llama la tabla member. Vea que la tabla member tiene un cluster index definido sobre member number y tiene dos non-cluster definidos sobre corporate number, region number. Okay, entonces si yo ejecuto select first name from member where first name equals a este valor, ya que yo no tengo ningún índice, lo que yo espero ahí es un index scan. Déjenme seleccionar la base de datos correcta y tengo un index scan. Close index scan, ¿correcto? No tengo ningún índice definido sobre este campo. Entonces, ok, vamos a agarrar y vamos a crear un índice sobre first name, tal y como dice acá. Y vamos a ejecutar un query. Pero vean cómo lo estoy haciendo. Estoy haciendo un cast de first name as a varchar y lo estoy aplicando el valor que quiero. Yo ya tengo un índice definido sobre first name. Debería hacerme un index sig, correcto, un non-cluster index sig. Pues no,
me hace un non-cluster index scan. Y este es uno de los problemas más grandes cuando hacemos queries. Cuando yo utilizo operaciones sobre las columnas del índice, el índice se vuelve no utilizable. Entonces, al índice volverse no utilizable, tiene que SQL Server tiene que hacer el scan completo, ya que no lo puede utilizar. Entonces, lo que va a hacer es agarrar, y esto lo vemos acá, cuando dice en la parte de, no sé si pueden bien, un segundo. Voy a ponerles acá. Aquí donde dice convert. ¿Ven? Estoy haciendo un convert explícito en la parte predicate y esto es lo que me está eliminando el hacer el cluster index. Voy a utilizar el no cluster index. Entonces, ya que yo eliminé el no cluster index en ese query, voy a agarrar, eliminar el uso, voy a agarrar y voy a quitarle el cast y le voy a poner este valor. Vamos a ver qué pasa. Aquí ya, como ya tenemos un índice definido sobre first name, ya deberíamos poder usar el índice. Y esto es lo que muchas veces a mucha gente lo vuelve loco. Es, pero ¿por qué no quiere SQL Server utilizar el índice que le he definido? Y este es el otro segundo problema, que es llamado el implicit convert. ¿Ven? El implicit convert lo que está agarrando es ese valor y me lo está convirtiendo para poderlo comparar con el otro valor. Ese es otro de los problemas que tenemos en SQL Server, en la utilización del índice. Entonces, esos son errores de programación de los más básicos. En este caso, la forma de arreglarlo es muy sencilla. Es agarrar y eliminar la n y ya usa el índice. Pero estos son los errores que la mayoría se ven a la hora de cuando estamos codificando. Que la gente no revisa los planes de ejecución y asume que el uso de casting o esas operaciones, el índice puede ser utilizado. Ok. Eso es lo que complica la parte de búsqueda sobre el índice. Entonces, esto es la otro error que quería sacar a colación, que es la parte de coverage. De hecho, el término coverage lo digo en inglés porque así es como la mayoría se conoce. Muy poca, yo hablo español muy pocas veces lo he escuchado como cobertura. Ahora o sea, cuando yo defino, voy a comenzar a crear esta tabla acá. Esta tabla es una copia exacta de charge, de la tabla charge. Quiero comenzar a correr esto porque la parte más importante cuando uno ejecuta un query, una consulta sobre la base de datos, cuando uno ejecuta una consulta sobre la base de datos, es entender cómo quiero accesar yo mi dato. O sea, yo estoy pensando en retornar muchos datos o estoy pensando en retornar pocos datos. Y esa es la llave de entender qué es lo que quiero retornar. Pues si mi idea es retornar un montón de datos, yo debería estar pensando en un patrón de acceso de scan, que eso va a ser más óptimo. Y aquí es donde viene el cuestionamiento de qué es más óptimo, un scan o un SIG. Va a depender. Si yo quiero retornar un montón de datos, lo más óptimo es tener un scan. Pero si yo lo que quiero es atender pocos datos, o sea, responder sobre campos llave o campos que tienen un nivel de unicidad bastante alto, yo quisiera buscar SIGs para que mis queries sean más rápidos. Entonces, esto es lo que estoy haciendo es comparando
creando una tabla imagen, otra tabla, una copia de la tabla charge y creándole un column index store a esta tabla. Aquí lo estoy creando y aprovechando a crear los for keys y todo. Aquí tenemos otro por crear. Sigue ejecutando. Entonces, cuando yo estoy creando, en este caso, bueno, en este caso estoy diciendo que en este caso mi column index store index va a ser basado en la estructura de la tabla. Y aquí estoy creando un índice sobre la tabla charge que contiene estos datos. Y lo que quiero comparar es esto. Vean este query. Este es un query un poco más complejo. Aquí esto es un típico query análisis o una típica consulta de análisis, la cual hago una unión de dos tablas y comienzo a sacar datos estadísticos. Ve que ni siquiera estoy filtrando la información. Entonces, yo quiero comparar cómo es el comportamiento de una versus la otra. Vea que una utiliza la tabla charge, que la tabla charge está usando un almacenamiento de datos basado en filas, mientras que la tabla charge CS está usando un método de almacenamiento de páginas basado en columnas. Entonces, en pocas palabras, uno está usando Column Index Store y el otro está usando el B-tree normal. Comparemos el plan de ejecución. A ver quién dura más, quién dura menos. Y aquí tenemos. La primera consulta que va sobre el campo, que va sobre la tabla que está usando el Column Index Store, toma el 10% del total de la ejecución. Más en cambio, la otra, que no está usando el Column Index Store, el almacenamiento basado en columnas, toma el 90% de la ejecución. ¿Por qué? Porque la base de esta consulta es orientada hacia scan. Y las estructuras de Column Index Store están orientadas a la optimización scans, de búsqueda de datos hacia scan. Entonces, estos son los 4 demos. Estos son los 4 demos que tenía preparados para mostrarle desde consultas básicas cómo podemos comenzar a analizar los planes de ejecución, la utilización de índices y el por qué se utilizan índices. Algo importante que quiero que noten es, vea que una de las partes fuertes de Column Index Store es el uso de paralelismo. Estas dos flechitas que se ven hacia adentro, es que está haciendo una consulta de forma paralela. O sea, con múltiplos hilos de ejecución. Aquí estamos haciendo una consulta de tipo secuencial, no estamos usando múltiplos hilos de ejecución. Y vea que sí estamos usando el índice que le creé justo para esta consulta. Entonces, inclusive, aunque estamos definiendo una consulta lo más limitada posible, no podemos llegar al desempeño que nos da una estructura de Column Index Store para consultas de tipo scan. ¿Ok? Con respecto a disco, hay un consumo similar de espacio. Column Index Store tiene una parte que es un cálculo de deltas. Aló, escuchen. Column Index Store tiene un
una parte que son los cálculos de unos deltas, se llaman deltas, que son los sobrantes antes de poder generar otro nivel de paginación. Eso son lo que llaman internals de Column Store, que los cuales no vamos a entrar en detalle en esta presentación. Pero en general, el consumo de espacio no es tan diferente. Lo que hay que tener más en cuenta es dónde estoy orientando mis consultas. Estoy orientándolas hacia scans. Voy a beneficiarme con un tipo de estructura como la de almacenamiento basado en columna, o mi estructura es más orientada hacia SIGs. Entonces voy a beneficiarme aún más de un almacenamiento basado en filas. Caco, si me puede confirmar si le puede responder la pregunta, se lo agradecería montones. Ok. Vamos a la parte de los slides de la presentación. Y esta es la parte de las mejores prácticas para Column Store. Mil disculpas, esta filmina se me quedó en inglés. Esta es parte de una presentación que he dado en varias partes de Estados Unidos. Prácticamente tratemos de utilizar coverage o cobertura. Importante que todos mis queries vayan por un índice no significa que todo mi query necesita un índice. Yo necesito tener estructuras de consolidación de queries, de consultas, estructuras de índices para consolidación de consultas, que múltiples consultas pueden utilizar el mismo índice. Que todas las consultas puedan usar un mismo índice o una combinación de índices. Una de las asuntos que tiene de estar haciendo el KeyLookup o el Bookmark Lookup, de estar yendo al Cluster Index a traerme un dato o varios datos, uno de los problemas que tiene es que hay algo que llama parameter sniffing. Parameter sniffing, algo que llama bad parameter sniffing, así es como se llama el término en inglés, y podemos decir lo que es mal parameter sniffing, es un spanglish raro. Pero lo que pasa es que utilizo un patrón de SIG sobre datos scan. Y eso es lo que hace que muchas veces una consulta se esté ejecutando bien y de vez en cuando no sabe qué le pasa, pero corre lentísimo. Eso es un síntoma claro de bad parameter sniffing. Y eso pasa por datos que no están bien distribuidos entre la tabla. Coverage ayuda a minimizar un poco el efecto de parameter sniffing, pero la forma real de atacarlo es creando índices filtrados o múltiples top procedures, algo un poco más agresivo. Pero por lo menos Coverage nos ayuda a mantener eso un poquito controlado. La parte de fragmentación, el síntoma es muy diferente. Cuando tengo problemas de fragmentación o de lo que llaman out of date, estadísticas desactualizadas, yo puedo comenzar a ver cómo mis queries comienzan a correr bien y de un pronto y poco a poco se empieza a degradar el desempeño, correr más lento, pero no es un query en específico, perdón, no es una consulta en específico, son varias consultas, o sea, varias consultas al mismo tiempo. El patrón de parameter sniffing es que usted va y ejecuta el query ejecuta la consulta desde su SQL Server Studio Management y ve que
que corre bien, que se ejecuta rápido a su lado, pero en el lado del cliente se ejecuta lento. Ese es un típico patrón de parámetro sniffing. Cuando estamos hablando de problemas de fragmentación, vemos como el desempeño general de todas las consultas que van sobre la tabla o el índice que está utilizando comienza a degradar. Ok. Otra cosa súper importante es, acordémonos que SQL Server está orientado, SQL Server, no solo SQL Server, sino las bases de datos están orientados al manejo de información a partir de conjuntos de datos. O sea, cuando usamos un cursor, estamos haciendo un acceso de información de forma secuencial, dato por dato. Y eso es el cursor patrón, el patrón del cursor, perdón. Que accesamos un registro a la vez. Hacia eso no está optimizado SQL Server, hacia eso no está optimizado las bases de datos. Eso se va muy lento el acceso a la información per se. Si utilizamos en lugar de cursor uniones, joins, unions, instrucciones de acceso a esa información, de instrucciones de manejo de datos, nuestros queries siempre van a ser más rápidos. O sea, tratemos de evitar el cursor. Son muy pocos. O sea, usted puede contar con una mano los casos de uso para un cursor, los casos de uso real para un cursor. Tratar de no hacer ordenamientos innecesarios. Por ejemplo, si yo estoy usando TempDB o estoy usando una tabla temporal, la cual voy a mantener el resumen de la información de toda la que voy a retener y nada más la utilizo para hacer joins con otras tablas, ¿para que le define un cluster index? Si una estructura más rápida de lectura es un heap, y además es TempDB. Si yo le defino un cluster index, si la información mediante la cual estoy cargando la tabla temporal no está en el orden en el cual yo definí el cluster index, pues SQL Server va a tener que organizar los datos, ordenar los datos y luego insertar. Porque SQL Server quiere eliminar el problema de fragmentación. Pero si yo voy a utilizarla de un select completo de toda la tabla temporal, no tiene sentido que le haga eso. Y esas son instrucciones que me agregan. De hecho, cuando usted ve en plan de ejecución, va a ver la instrucción de que dice sorting y va a ver que dice un 70-80%. Y usted dice, ¿cómo hago para optimizar eso? Entendamos cómo vienen los datos y entendamos si es necesario que yo le defina un cluster index a esa tabla temporal. Ojo que esto más que todo aplica para tablas temporales o tablas de la parte de data warehousing, lo que son landing y las de llegada y las de staging. Esos por lo general también siguen este patrón, que son datos temporales, que muchas veces no vale la pena tener clusters. Y la otra parte muy importante es, si yo estoy queriendo accesar muchos datos en el momento, no tiene sentido que me enfoque mis esfuerzos hacia optimizar hacia SIC. Yo debería enfocar mis esfuerzos a optimizar hacia scan. Pero es importante que es la mayoría de los accesos. Y aquí es donde vienen las preguntas de cuándo debemos usar entonces el Column Index Store. El Column Index Store yo lo utilizaría cuando yo espero retornar por lo menos un 20% de la tabla en mis consultas. Ojo que no significa responder, o sea, no significa retornar todos los datos, sino utilizar por lo menos el 20% de los datos. Porque digamos, en el query que en la consulta que les mostré anteriormente, yo estaba retornando unas cuantas filas, pero esas cuantas filas usaban los datos de toda la tabla. Entonces, en esos casos, en los que es válido el poder utilizar el Column Index Store. ¿Por qué? Porque está optimizado para acceso a la información de forma paralela y optimizado para el patrón de acceso a datos scan. Si yo tengo un solo query, por ejemplo, una sola consulta, perdón, que es la que hace el scan completo sobre la tabla, y tengo 15 consultas que lo que hacen son SIG, ya sean consultas de inserción o de actualización, inclusive de borrado, yo no voy a decidir usar un Column Index Store solamente por esa consulta. Yo prefiero, porque en el momento en que yo optimizo esa consulta voy a desoptimizar las otras.
O sea, acuérdense que no hay una ganancia en todo lado, ¿verdad? O sea, yo pierdo cada vez que yo, digamos, si yo decido utilizar un índice, cada vez que yo decido utilizar un índice, mis instrucciones van a ser más lentas, mis actualizaciones van a ser más lentas. ¿Por qué? Porque este cosa va a tener que ir a insertar y actualizar en todos los índices que están definidos sobre la tabla. Entonces, no es como una receta mágica que dice, se usa en Columbia Store siempre que tengan scans. No, si la mayoría del acceso a datos, si la mayoría de las consultas que se van a mejorar están basadas en scan, entonces, y vale la pena el sacrificio sobre las que están basadas en SIG, entonces ahí es donde yo decidiría usar un Columbia Store. Ok, yo bueno, la verdad es que he tratado de ir respondiendo las preguntas conforme han ido apareciendo. A Caco, con mucho gusto, le respondí ya varias. Eh, José Augusto, no sé si fui capaz de responderte la inquietud que tenías con respecto a los casos de uso para Columbia Store. Y las otras, igual conforme hemos ido pasando, los hemos ido tratando de, de responder. Eh, una pregunta de parte de Lisette Ortega. Dice, entonces es mejor dejar que haga un scan cuando la tabla tiene muchos datos. No es cuando la tabla tiene muchos datos, es acuérdese qué es lo que usted está queriendo hacer. Por ejemplo, yo tengo tablas, o yo he tenido tablas, o me ha tocado manejar tablas que tienen billones o trillones de datos. Tablas particionadas, bla, 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 bla. Pero yo, cuando ejecuto cierta consulta, yo hago una búsqueda sobre, digamos, un ID. Yo quiero el ID 10, por ejemplo. Una forma de tratar de demostrar esto, Lizeth, es cuando digamos, en un punto de venta, bueno, un ejemplo, cuando le dicen el número de orden 1055 o el número de factura 1055, es probable que dependiendo del tamaño del local que tenga el punto de venta, eh, tenga millones de millones de facturas diarias o miles de facturas diarias. Entonces, pero cuando usted busca la 1055 es una búsqueda limitada. Yo solamente quiero un registro. Yo solamente voy a buscar sobre un conglomerado inmenso de datos, pero mi intención es un registro, uno, dos o tres. Más en cambio, cuando usted dice, yo quiero que me dé las ventas totales del mes, es igual, yo estoy retornando un registro, pero la base de la información que necesito utilizar para poder responder esa pregunta es muchísimo mayor. O sea, ya estamos hablando que tal vez podamos necesitar utilizar a nivel de miles o millones de registros para poder responder ese solo registro. Entonces ahí es donde es diferente, ¿verdad? Digamos, cuando yo busco un registro en específico, ahí es donde los B-trees están mejor optimizados. Cuando yo lo que busco es sumarizar, agrupar un bastante conjunto de información, ahí es cuando las estructuras optimizadas para scan tienen la mayor ventaja. Ok, con mucho gusto, Lizeth. Tenemos otra pregunta, es de Hiram Villalobos. Dice, mantenimiento de index sobre tablas gigantes, hablando de billones de rows. Dice qué estrategia usar. Con mantenimiento, si me pudieras un poco ampliar acerca de qué es lo que querés decir. Los mantenimientos sobre índices. Ok, rebuild. Muy bien. Acuérdense que, ok, importante. Va a depender mucho de la versión de SQL Server que estés utilizando, ¿verdad? Si estás utilizando SQL Server Enterprise, los rebuild de índices se pueden hacer de forma online, ¿verdad? Entonces significa que la puedes calendarizar. Ahora una tabla de miles de millones de registros o billones de registros, yo los pensaría que debería estar en un esquema particionado, ¿verdad?
y así puedes hacer los reveals sobre las particiones per se. Tendería a pensar que tiene una tendencia también a solamente modificar los datos finales. Puede ser otra opción, ¿verdad? Entonces, yo buscaría hacer estos mantenimientos sobre las particiones per se, si tengo Enterprise. Si no tengo Enterprise, la edición Enterprise de SQL Server, es probable que tenga Standard o Business Intelligence. Si tengo Standard Edition, buscaría tratar de montar esa tabla en algo que llaman Partition Views. Partition Views es una estrategia de particionamiento basada en tablas, no es usando particionamiento nativo de SQL Server, y enfocaría la fragmentación a las tablas per se. Si los índices no están alineados, ya eso es un problema de diseño. Ya eso es un problema de diseño porque la mejora, o inclusive para muchos escenarios de switch in, switch out, que inclusive podrías pensar en un esquema mixto o híbrido de particionamiento, usando particionamiento nativo con partition views dentro de la misma tabla, y hacerle switch in, switch out, o sea, meterle tablas y sacarle tablas al particionamiento y manejarlas aparte, porque si usted deja que su tabla se le haga muy grande, cualquier operación sobre ella se le va a hacer muy complicada. Y si los índices aún no están alineados, toda la parte de mantenimiento se va al suelo. Entonces lo ideal es buscar la forma en cómo se puede manejar en un esquema de particionamiento en vistas con particionamiento basado en particionamiento nativo. ¿Te parece la respuesta, Hiram? Ok. Entonces, esto es, si no hay más preguntas, esta es la presentación que les tenía hoy con respecto a la parte de indexación. Veo que particionamiento es un tema bastante interesante. Voy a ver si puedo prepararles una presentación sobre particionamiento, los diferentes esquemas orientados 100% a particionamiento, y tal vez meterle un poco de columna de historia en particionamiento desde SQL Server 2012. Mira, algo que se me olvidaba, el ordenamiento lo puedes hacer, aunque sea online, lo puede hacer en TempDB. Así puedes evitar puedes hacer que inclusive la ordenación sea un poco más rápida. Hay una opción para hacerle el alter table reveal del índice en TempDB. Ok, estos son, por favor manténganse conectados con nosotros. Estas son las diferentes. Esta presentación va a estar subido en la página de nosotros. La grabación va a quedar en YouTube, en el canal de nosotros. El SlideShare va a estar igual, va a incluir la presentación. La información del PAS, viene el PAS Summit. Si alguno está interesado en el PAS Summit, nosotros con mucho gusto le damos un código de descuento, el cual le da un $150 de descuento en el registro. Si quieren ir, la verdad, déjenos saber, nosotros le mandamos ese código para que aprovechen el registro. Bueno, $150 son $150. Estos son los capítulos virtuales que tenemos en la comunidad de diferentes, está algo Spanish, Global Russian, diferentes tipos de capítulos virtuales. Los eventos que venimos, hoy como le digo, hoy teníamos pactado para que llegara Rivera, pero se le presentó algo fuera de control, entonces hoy le he dicho la presentación. Diferentes reuniones de los capítulos virtuales y los diferentes SQL Server que vienen ahora. Importantísimo, viene el de Colombia, el de Bogotá. Él no está acá, pero yo se los mandé en el boletín informativo. Apoyemos a esta gente que está aquí en Latinoamérica, está haciendo un trabajo excelente
viene el de Panamá, viene Colombia, viene El Salvador, viene, o sea, mucho para que puedan ustedes de forma gratuita aprender acerca de las diferentes funcionalidades que hace Conserver. Y siempre estamos en busca de voluntarios, el que quiera participar, apoyar esta iniciativa de paz de toda Latinoamérica, bienvenido. Y los awards, los premios que se ganan, Passion Award y el voluntario sobresaliente, que Paz reconoce a la gente que, que le ayuda. Sin más por el momento, la próxima semana, Dios mediante, tendremos a Ayes Portillo. Él es MVP de El Salvador, un buen amigo, que nos va a hablar acerca de DAX. Él es MVP de SQL Server. De verdad, manténganse con nosotros y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y hasta la próxima.